Atención, atención. Ojo, señores, tengan cuidado porque siguen con la modalidad hackeo de WhatsApp y demás. Recién me mandaron un mensaje, no sé de dónde habrán sacado mi número, pero automáticamente uno ya se da cuenta, porque si te mandan un mensaje y no lo conoces y te dicen hola, ¿cómo estás, Héctor? Y vos le decís hola, ¿cómo estás? Y automáticamente te piden plata, eso quiere decir que tiene el WhatsApp hackeado. Según lo que me dicen, lo que le conocen, el muchacho atención, Juan Sosa, trata de revisar tu celular porque parece que te hackearon el WhatsApp. Vos sabés que hoy en la sociedad rural de Mercedes había un evento, había una reunión entre la Secretaría de Turismo y los productores de Mercedes. Se estaban por reunir en Mercedes, en teoría a las 9 de la mañana. Yo estaba por ir a la reunión, estaba por ir personalmente a la reunión, pero el amigo Luis Monti de Perú Gorría me había avisado ayer al mediodía de que Agustín Portela no iba a estar presente en la reunión. En realidad yo iba a ir pura y exclusivamente para hablar con Agustín Portela por la cuestión de lo mal que se de los operativos, ¿no? De los operativos, los secuestro de armas. Está bien. Si uno habla con el personal de Flora y Fauna, te dicen que Fauna tiene poder de policía. No tiene poder de policía. O sea, tiene un poder, o sea, tiene un cierto poder, pero no tiene poder de policía. El inspector de Flora y Fauna no puede hacer lo que normalmente hace la Gendarmería o la Policía Federal o la Policía de la provincia. Es más, ni siquiera la Fuerza de Seguridad tienen el poder como para cuando